Muy bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 2 de este espacio denominado Viaje al Centro del Humano. En este episodio quiero extenderme un poco sobre el tema que ya traté en en el episodio número 1 acerca de los cuidadores o caregivers, pero particularmente desde la visión de un libro que encontré aquí, que estoy leyendo, que se llama The Wounded Healer, que fue escrito por un médico psiquiatra, Omar Reda, y el título en castellano de este libro sería como el sanador herido. Me di cuenta yo de que hablando de este tema en el primer episodio, probablemente también por los nervios del estreno, es que creo que se me quedaron muchas cosas de las que vale mucho la pena hablar, no solo del libro en particular, sino del tema, eh, de lo que significa cuidar a un enfermo o de dedicarse a cuidar personas enfermas. Y una de las cosas en las que ahonda muchísimo el libro es sobre todo en la importancia y la necesidad de las personas que trabajan en esta área en tener, en trabajar el autocuidado. Si bien es cierto, probablemente una de las cosas muy paradójicas o irónicas quizá de dedicarse a cuidar personas enfermas, ya sea de manera profesional o no, es justamente la falta de autocuidado que estas personas ejercen sobre sí mismas. ¿Por qué a mí me parece importante este tema? Bueno, por una experiencia muy personal que yo tuve de cuidar a un enfermo de Alzheimer, lo cual a mí, en lo personal y particular, me dio una visión que sin esta experiencia que yo tuve nunca habría tenido. Y justamente por eso es que quiero también de alguna manera poder contarlo, no mi experiencia particular, sino lo que se vive y visibilizarlo además, porque em, esta, esta profesión, que no necesariamente es una profesión, sino que es un oficio que muchas personas ejercen, incluso por circunstancias de la vida, les toca cuidar a un familiar enfermo y justamente porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad que de a poco, o ya de manera más acelerada en este último tiempo, está envejeciendo. Hay una tasa muy alta de personas en todo el mundo que está experimentando lo que se denomina la tercera edad y con ella todo lo que significa. Y por otro lado, vemos además cómo la tasa de natalidad cada año va disminuyendo, lo cual, ¿cierto?, implica que en un futuro no tan lejano, ¿quiénes van a ser las personas dedicadas al cuidado de ancianos y al cuidado de enfermos? Entiéndase como, no necesariamente, pero ancianos muchas veces que por la edad y por otros problemas, hábitos de salud y muchas otras cosas, llegan a una etapa de la vida en la que necesitan cuidados de terceros, ya sea de familiares o de profesionales. Y justamente por eso además es que me parece que este tema se hace muy importante y muy necesario de conversar. Eh, es un tema global, está pasando en todas partes, pero para que ustedes sepan, si es que no lo saben, en este país en particular, eh, o por lo menos en el área donde me toca, pero en el país en general, también hay muchas personas, adultos mayores, que viven solos. Em,
el abandono que viven los adultos mayores también es un tema muy relevante del que como sociedad necesitamos hacernos responsables. Y justamente por eso me parece que este tema es importante y quiero conversarlo no solo desde mi experiencia, desde la visión que yo he logrado tener, sino sobre todo o aunado al libro que estoy leyendo y que tiene además muchos temas interesantes. El libro trae muchos tips acerca de la necesidad del autocuidado y de cómo ejercer el autocuidado para las personas que se dedican a cuidar enfermos, ya sea médico, paramédico, técnico, paramédico, enfermero, solo por nombrar algunos. Obviamente la salud mental, como los psicólogos, en mi caso también, pero más aún, sobre todo, a familiares de personas enfermas y que justamente por ese motivo les toca esta labor. Em, Otra cosa que a mí me parece muy importante decir es que, claro, suena muy bonito decir, sí, es necesario el autocuidado, sí, es muy necesario, pero también es real, es muy real, que las personas que se dedican a cuidar enfermos, la razón por la que no ejercen el autocuidado no es por un descuido nada más, es por la falta de apoyo y por la falta de tiempo que significa ejercer el autocuidado. Independiente, porque puede ser de cosas muy básicas, pero em, es muy complejo. En mi caso, por ejemplo, fue los primeros meses, ya después nos fuimos acomodando, pero los primeros meses inclusive era muy difícil, por ejemplo, cosas tan sencillas como ir al baño, porque en cosa de un segundo, bueno, en el caso de la enferma que yo cuidaba, se levantaba, iba a un lugar, entonces hay que estar siempre pendiente, hay que estar siempre atento. eh, entonces, ejercer el autocuidado de por sí también es, desde ese punto de vista, si bien muy necesario, también es muy complicado en muchos casos, por la soledad que significa cuidar a un familiar, a un enfermo. En contextos hospitalarios probablemente es diferente porque hay equipos que se van turnando, pero en el caso de familiares que les toca cuidar a un enfermo, no tienen horas libres ni vacaciones, sobre todo además, eh, no es el caso de todos y cada caso es particular, pero la realidad de muchos es que aún teniendo otros familiares, siempre recae en uno en particular el cuidado de este enfermo. Eh, y esas personas necesitan saber la realidad que viven, el familiar que le tocó o se ha hecho responsable de cuidar al familiar enfermo. Entonces, una de las cosas es esa justamente, la necesidad del autocuidado y cómo ejercerla. El libro da muchos tips. También hay cuestionarios que uno puede ir resolviendo, respondiendo preguntas para tener un acabado, una idea de en qué nivel estoy yo como cuidador de la persona en relación a la persona que me toca cuidar. Em, Quiero leer algunos párrafos textuales de lo que dice el libro para, para acompañar lo que estoy explicando, lo que estoy diciendo. Voy a leer, dice, ya no puedo aceptar ser un espectador pasivo o dar falso testimonio mientras tantos de mis colegas y compañeros de trabajo están siendo aplastados bajo las ruedas de sistemas que están rotos y no conocen la misericordia, dice el autor. También lo que menciona el libro, y que de lo que mucha gente habla, pero no sé si todo el mundo lo entiende o lo comprende en su magnitud,
Mucho se habla acerca del trauma. Evidentemente, cuando estamos hablando de personas enfermas, cualquier enfermedad que ésta sea, hablamos de trauma. El trauma muchas veces se toma como algo psicológico, más que algo físico. Pero lo que el libro menciona es que la palabra trauma es, eh, en griego, la palabra trauma significa herida, eso quise decir. Y lo que menciona el libro, y lo voy a leer textual, dice, el trauma puede ser la fuente de nuestro crecimiento y transformación. Muchas veces el- las heridas que cargamos, sean físicas o no físicas, pero eh, quizá probablemente física en el caso, el mensaje principal de este libro, dice el autor, es simple, los cuidadores son más fuertes y más resilientes debido a su trauma. Lo que había querido decir es que muchas veces consideramos la palabra trauma como algo negativo, y sí, por supuesto que lo es. Tiene una connotación negativa porque conlleva un dolor, es una herida, ya sea física o no. Sin embargo, quizá viéndolo desde el lado más optimista o positivo, tenemos que entender que el dolor es igual a vivir. Es decir, no existe ningún ser humano en este mundo que no haya experimentado el dolor, desde lo que sea, desde algo físico, emocional, mental, muchas veces espiritual. Lo que pasa es que hay dolores que son muy grandes y muy profundos y muchas veces a muchas personas les toca vivir no solo uno, sino que muchos dolores. Y eso por supuesto que marca muchísimo. Pero lo positivo, o viéndolo desde el lado más optimista, experimentar el dolor, por muy negativo que uno lo pueda considerar, en realidad tiene algo muy bonito, que es la resiliencia, es decir, la capacidad de poder sobreponerse a ese dolor, que el dolor sea un maestro para uno, que haya sido no solo un aprendizaje, sino que cada vez que nosotros experimentamos una situación o una experiencia que nos causa profundo dolor, también es una oportunidad de poder ver la vida de otra manera, con otra perspectiva. Y en esa visión, lo que el autor menciona justamente es esta capacidad que tienen los cuidadores de ser mucho más fuertes y tener mayor capacidad de empatía a la hora de cuidar. Otra cosa que menciona el autor, y lo sigo leyendo, dice, necesitamos compartir nuestras historias y darle sentido al sufrimiento. Ahora, por otro lado, según la Enciclopedia del Trauma, y lo estoy leyendo, dice, Figley describe el trauma como una penetración que varía en severidad, de menor a letal, una que deja cicatrices y vulnerabilidad. El trauma, dice, a gran escala, como los desastres naturales, puede causar disrupciones mayores a múltiples sistemas ecológicos. Sin embargo, es la violencia interpersonal y la brutalidad humana lo que tiende a herir profundamente la psique y herir el alma de sus sobrevivientes. Esto es cierto para los clientes que servimos y es cierto para nosotros como sanadores heridos. Cuando uno se dedica a esto, ya sea de manera profesional o porque por las circunstancias de la vida le ha tocado cuidar de otro y particularmente de un enfermo, es inevitable que uno se sienta tocado por el dolor del otro. Eso es muy humano. Si no sintiéramos
el dolor que vive el otro, que experimenta el otro, probablemente no en la misma medida, porque evidentemente no todos percibimos la vida de la misma manera. Por lo tanto, lo que para mí puede ser doloroso, tal vez no lo sea para otro. Y eso es muy comprensible. Pero, eh, sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de poder sentir es justamente lo que nos hace humanos y lo que nos permite, además, entender el dolor del otro. Y ahí hay una enorme y profunda riqueza. Es lo que yo quiero rescatar además del libro. Entonces, esto también pasa en psicología, pero bueno, es otro contexto y tiene otro nombre. Pero aunque yo no haya vivido un dolor, aunque, por ejemplo, voy a ser más concreta porque si no parece que no me explico bien. Aunque a mí no me haya tocado nunca ir a una guerra, y que espero que nunca suceda, tener que cuidar a una persona que es un veterano de guerra, por ejemplo, o que ha perdido un hijo producto de una guerra, es algo que te conmueve, aunque no te haya tocado a ti experimentarlo en primera persona. Y, y esto, si bien es cierto, no es que no es solo que pueda ser doloroso, sino además es poder recibir, es poder acoger, es poder contener ese dolor. Y en eso también hay un desgaste, también se producen heridas en esta interacción. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sana tanto dolor? Porque todos nosotros, aunque no estemos enfermos, llevamos heridas o traemos heridas con nosotros de las experiencias que nos ha tocado vivir, porque vivir no es sufrir, pero sí hay dolor. El sufrimiento es opcional, pero de eso quiero hablar en otro espacio, en otro episodio. Entonces, lo que menciona el libro justamente es cuál es el ingrediente secreto para poder sanar nuestras heridas. Dice, el ingrediente principal es la belleza y el arte. La belleza, dice, es un ingrediente esencial para la sanación, no solo en el contexto médico, sino que en todo. Y recalca, dice, el arte es la verdadera revolución del espíritu humano. Nos encontramos en la belleza. Las palabras hermosas crean mundos hermosos y las acciones hermosas restauran la fe en la humanidad. Yo no sé ustedes, pero probablemente muchas personas quizá puedan creer que el ser bondadoso o el ser generoso implica un acto grande o que necesita muchos recursos. Y lo cierto es que no es necesario. A veces hay cosas muy simples, muy sencillas, muy pequeñas que le pueden marcar la diferencia en una persona. El preguntarle a otro genuinamente cómo está y querer saber genuinamente cómo está y tener el tiempo para escuchar a esa persona, contarte cómo está, cómo se siente, eso puede cambiarle el día a una persona. Sonreír, saludar, ser amable. Y ser amable no cuesta nada. Em, y eso también es muy importante, sobre todo para la persona que lo recibe. Dice, la belleza se expresa en cómo nos acogemos y cuidamos, cómo nos abrazamos sin miedo,
Cuando el amanecer y el atardecer ya no nos evocan sentimientos, significa que nuestras almas están enfermas. Eh, el autor menciona a uno de sus mentores, que es el doctor Mojica, y dice, sus sabias palabras resonaron profundamente en mí. Omar, si no buscas la belleza en cada encuentro, entonces no estás ejerciendo la medicina. Y aquí también yo quiero rescatar algo que es muy valioso, que uno puede, desde cierto punto de vista, saber y conocer y entender que la medicina la practican los médicos, pero a veces, en ocasiones, no necesitamos estudiar una profesión para hacer medicina para alguien. Y en los gestos de bondad hay mucha, mucha capacidad de sanar a un otro. Y también lo que hace el libro aquí, y que quiero terminar de leer, es una crítica muy dura. Dice, secuestrados por el actual estilo de vida acelerado, egocéntrico, individualista y exigente, las sociedades han olvidado cómo flotar con la admiración, la amabilidad y la curiosidad que antaño tenían. La gran cantidad de casos, las largas jornadas laborales y las constantes exigencias y presiones que se nos imponen nos quitan la capacidad de apreciar, disfrutar, recibir y dar belleza. Bueno, yo no sé ustedes, la realidad mía, no actual, pero yo crecí, yo nací y crecí en un país precioso que es Chile y en el sur de Chile. Y entonces yo crecí rodeada de naturaleza, crecí rodeada de bosques verdes, de lagos, de ríos, volcanes, montañas, em, y todas estas cosas, estos paisajes, que para mí son profundamente bellos, son incluso conmovedores, porque para mí lo son, es la importancia de lo que significa ser conscientes de habitar la tierra y cómo nosotros además queremos vivir, más allá de que usted sea cuidador o no, más allá de que le haya tocado la experiencia o no, o esté o haya ejercido la profesión del cuidado en algún área en particular. Más allá de eso, es importante conectar con la belleza, porque dice, y lo leí, dice, conectamos o nos encontramos en la belleza. Muchos, por esta aceleración en la que vivimos hoy día, que es caótica, vivimos en piloto automático y no nos damos tiempo para ver cómo estamos viviendo. O sea, en muchos casos es tal el nivel de ceguera, es tal el nivel de automatización de la vida en sí misma y no nos estamos dando cuenta que estamos yendo como corderos al matadero. Pero esto es muy inconsciente, porque de nuevo estamos muy distraídos y vivimos en automático. Lo bueno es que podemos hacer algo al respecto y justamente por eso es que quise hablar de este tema hoy día. Si usted conoce a algún familiar o alguna persona que le haya tocado cuidar o le esté tocando en este momento cuidar a un enfermo, eh, desde sus posibilidades, ayúdelo, porque esas personas necesitan mucho apoyo. Estar todo el día, todos los días, al cuidado de una persona enferma es profundamente agotador y dejar el alma, porque además en algunos casos, particularmente en los casos de demencia, por ejemplo,
Las enfermedades son larguísimas y el deterioro es paulatino. Entonces uno como familiar va viendo a su papá, a su mamá o al que sea, va viendo cómo se va deteriorando en el tiempo y eso también es un duelo. Es un duelo que se perpetúa post-mortem, cuando ya el familiar fallece o falleció. Continúa ahí porque además, de nuevo, justamente por la falta de autocuidado, es que se producen cosas muy complejas e incluso cuadros muy complejos, no solo en temas mentales, sino además incluso físicos. Entonces es importante concientizarnos al respecto y aportar desde el lugar que uno pueda y de la manera que pueda para que nosotros, o sea, nosotros tenemos que hacernos responsables de la sociedad en la que estamos viviendo. Porque es muy fácil mirar hacia afuera y decir, no, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto. Es que él tiene que hacer y todo el mundo apuntando con el dedo. Y cuál es mi responsabilidad? Esa es la pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para que vivamos mejor en la sociedad en la que nos ha tocado vivir? Porque cada uno de nosotros construye la sociedad en la que está viviendo. ¿Desde qué parte? ¿Desde qué lado? Desde cosas muy sencillas, como incluso recoger basura de la calle, como ceder el asiento en el autobús. Son gestos que marcan una enorme diferencia. Así que bueno, les doy las gracias por darse el tiempo de escucharme. Yo eh, espero que sea de utilidad lo que estoy diciendo, que le sirva a alguien lo que estoy diciendo, lo que quiero compartir. Si a ustedes les parece que lo que estoy haciendo es valioso, por favor, compártalo. Suscríbase a mi canal, denle like, déjenme mensajes, comentarios, preguntas, lo que sea. Yo feliz de poder conectar con ustedes y sobre todo de saber si lo que estoy haciendo a ustedes les parece interesante. Me pueden sugerir temas incluso también, si así lo desean, em, para ir desarrollando en este canal, para ir creando la comunidad que yo estoy esperando crear. Así que bueno, un beso, un abrazo, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de este maravilloso y increíble viaje de volver al centro de lo humano. Que estén muy bien.